Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre el rol de psicólogo en categorías inferiores en un equipo de fútbol. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Fruchet y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Para el tema de hoy tenemos a un invitado especial, el psicólogo deportivo Augusto Galateo, que nos va a hablar sobre este tema en específico. Bienvenido, Augusto. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Y antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti. Bueno, ¿qué tal, Vivian? ¿Qué tal a todos? Yo soy, me presentaste, Augusto Galateo. Soy psicólogo, me recibí en la Universidad Católica de Santa Fe, ¿sí? de ciudad de donde soy. He hecho la especialidad en psicología aplicada al fútbol, avalado por la universidad, por la SIC, perdón, por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Acá he hecho en la formación en APDA, que es en la Asociación de Psicólogos del Deporte, la Actividad Física de Argentina. Y bueno, obviamente, como todos los colegas, cursos de actualización o cualquier cuestión ahí que ande dando vueltas, tratando de seguir aprendiendo, porque esto es una formación continua y no, en ningún momento se deja de aprender, al contrario. Así que, bueno, tengo la posibilidad de trabajar, además de la institución del Club Unión de Santa Fe, donde voy a desarrollar un poquito cuáles son las funciones. He tenido la posibilidad de trabajar bastante con lo que tiene que ver con el pentágono deportivo, ¿sí? Los 5 actores que intervienen en el deporte, como ser los deportistas y las deportistas, en los roles de padre, familia, entrenadores y los árbitros y dirigentes, los cuales yo siempre digo que somos unos privilegiados nosotros como psicólogos del deporte porque tenemos la posibilidad de escuchar todas las campanas, ¿sí? Sabiendo que al no ser quien toma la decisión si el deportista o la deportista juega o no juega, normalmente tenemos la cuestión como más fidedigna la información, porque la cual nosotros no terminamos de influir en ese sentido, por lo cual tenemos una ventaja de poder escuchar todas las versiones, ¿sí? Y obviamente al respetar el secreto profesional, ¿sí? Tratar de brindar herramienta a todos los participantes como para que se puedan desempeñar de la mejor manera posible y se cree un buen clima de trabajo. Claro, perfecto. Sí, o sea, yo creo que también es algo que siempre digo, ¿no? Que es como no solo trabajamos con deportistas, sino que abarcamos un poco más con toda la gente que está metida en este ámbito, ¿no? Y se quedan como, ¿cómo? ¿En serio? Entonces, bueno, son cosas que pasan. ¿Qué nos puedes decir de esto del psicólogo en categorías inferiores? Bien, a ver, está muy bueno esto de siempre remarcar cuál es el rol nuestro, ¿sí? A grandes rasgos tenemos dos objetivos. El psicólogo en una institución tiene dos objetivos. La primera, ¿sí? Y yo considero como la más importante, es tratar de velar por su salud. A ver, cuando uno habla de velar por su salud es tratar de entender que, obviamente, nosotros trabajar con menores tenemos que defender sus derechos como niños o niñas, adolescentes, ver que verdaderamente la actividad en la cual está haciendo y a lo que él se está o ella se está exponiendo sea sano para su salud. Su salud, obviamente, entendiendo el concepto ya desde una visión de no ausencia de enfermedad, sino con su desarrollo biológico, físico y social y cognitivo, ¿sí? Entonces, obviamente que cuando nosotros tenemos que velar por su salud, tenemos que entender que la formación va a ser una formación integral, va a ser una formación en todos los aspectos de su vida, sobre todo en el fútbol, en el cual el porcentaje de jugadores que en primera división pueden firmar su primer contrato y después vivir del fútbol es muy, 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 muy bajo. Entonces, nosotros tenemos que velar, como te decía, que se vayan respetando esta formación integral para que el día de mañana puedan ser los futuros arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos, albañiles, carpinteros, verduleros, en fin, que el día de mañana, si no se pueden dedicar al fútbol, ¿sí? Tengan las herramientas como para desempeñarse en su vida.
Y en caso de que lleguen a una primera división, ¿sí? Que tengan las herramientas como para poder afianzarse, para poder continuar, ¿sí? Y empezar a trabajar, y esto es una cuestión no menor, empezar a trabajar el retiro del deporte, ¿sí? Incluso desde las divisiones formativas. Por lo menos yo soy muy partícipe de esto, que obviamente no lo vas a hablar desde el retiro, pero sí vas a hablar de la formación de los otros aspectos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos principales del psicólogo del deporte es el que te venía mencionando. Por otro lado, ¿sí? Tenemos, dependiendo de las edades, obviamente, pero que trabajar para optimizar el rendimiento deportivo, ¿sí? Para mejorarlo, para que su rendimiento sea mayor. Entonces, para eso, obviamente que vamos a trabajar en un montón de variables, ¿sí? Que después la vamos a ir nombrando, pero a grandes rasgos la concentración, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración. Cuando empezamos a ver ciertas variables que, si bien le van a servir para el deporte, tranquilamente la van a utilizar a lo largo de su vida, sea en el fútbol o sea en su desempeño laboral. Claro, que lo que tú dices es que estamos dando herramientas, ¿no? O sea, bueno, que tú como psicólogo deportivo das herramientas al individuo, al deportista, para cualquier situación que se pueda enfrentar, ¿no? Lo haces aplicado al deporte, pero que lo pueda extraer hacia otro lado. ¿Con qué edades trabajas tú? O sea, digo, son categorías inferiores, pero ¿qué abarca para ti estas categorías inferiores? Mira, actualmente se trabaja algunas intervenciones concretas con lo que se llama PREAFA, que en este año sería la categoría 2007. Estamos hablando de chicos entre 2 y 13 años, ¿sí? Hasta en la cuarta división, que sería el paso previo a la reserva o a lo que por ahí en otros países se llama el segundo equipo, ¿sí? No el equipo principal, la cual estarían incluidos chicos de hasta 20 años más o menos, 19, 20, a veces 21 años. Particularmente yo me encargo en el club con los chicos de séptima, octava y novena, que es y preafa, digamos que es de 12 a 13 hasta 16 años, ¿sí? Después tengo mi otro colega que actualmente está trabajando en la primera división, la división de reserva y con las divisiones mayores. Así que obviamente que en el club nosotros trabajamos no solamente con los deportistas, sino con los entrenadores y sus familias sobre todo, los cuales obviamente entendemos que si nosotros no trabajamos sobre este pilar, pero descuidamos los otros, estaríamos haciéndole un trabajo bastante parcial. Claro. ¿Cómo es que tú, ya, o sea, ya hablando de las categorías que abarcas, también que estás con otro tipo de personas, cómo es que tú trabajas en sí? O sea, ¿cuál es la forma en que trabajas tú como dentro de la institución? Bien, en ese sentido, y retomando un poco lo que tiene que ver con el pentágono deportivo, que habíamos nombrado estos tres pilares, deportistas, familias y entrenadores, también contamos con suerte o producto por ahí de lo que de lo que fuimos definiendo como rol, la posibilidad de ir proponiendo distintas estrategias de trabajo. Actualmente nosotros, obviamente esto era previo a la situación de pandemia, pero nosotros podíamos trabajar todas las semanas si teníamos una 40 minutos o más si queríamos, pero por una cuestión de la atención de los chicos tratábamos de que ese sea el tiempo, todas las semanas con la categoría, ¿sí? La cual, dependiendo del trabajo, ¿sí? Los entrenadores podían estar presentes o no, porque eso íbamos viendo que ante algunas cuestiones, cuando estaba presente el entrenador, era como que, bueno, se reservaban muchos comentarios. Los chicos, no por un cierto castigo del entrenador, sino por una cuestión lógica que es que quien después termina tomando las decisiones. Pero bueno, por suerte tenemos el aval de todos los entrenadores que respetan muchísimo nuestro trabajo, lo alientan y vemos que estimulan a los chicos a que puedan trabajar con nosotros. Después vamos haciendo un seguimiento en lo que tiene que ver con las pensiones o en la casa del club, que es los chicos que
que han venido de otras ciudades, de otros estados, de otras provincias, y trabajamos obviamente en lo que tiene que ver con el desarraigo, trabajamos con lo que tiene que ver con ciertos hábitos, de que no es fácil convivir en una pensión con un montón de chicos de sus edades o años más grandes o años más chicos. Por ende, tratamos de acompañar un poco en lo que tiene que ver con el desempeño escolar, lo cual consideramos clave por lo que te venía comentando anteriormente. Además, bueno, obviamente trabajamos mucho en lo que tiene que ver con las emociones, con cuando se extrañan, qué estrategias utilizar. Y sobre todo, que me parece que nuestro rol es clave ahí, es la escucha, ¿sí? Porque a veces cuando vos repetías y parafraseabas un poco lo que yo planteaba, me daba cuenta y escuchaba como que, bueno, a veces se espera como de nosotros bueno, brindame herramientas o ayúdame a decir, o decime qué hago. ¿Sí? Y en realidad nosotros sí conocemos algunas herramientas, pero después decidir es muy lejos de eso. Sí, por ahí a veces el tema de la escucha activa, de lograr que ellos puedan poner en palabras lo que les pasa, ¿sí? Y tener a alguien en quien confiar, creo que me parece que nuestro rol está más que nada ahí, ¿sí? Como una figura por momentos que puede llegar a tomar algo de relevancia en aportar ciertas herramientas, pero que digamos, nuestra estructura, nuestro rol tiene que ser muy de segundo plano en el sentido de que los protagonistas son ellos. Nosotros podemos aportar desde acá, aportar esto, sugerir, trabajar, brindar herramientas, escuchar, pero siempre entendiendo que los protagonistas son ellos. El deportista sobre todo, ¿sí? Y los entrenadores, obviamente acompañando todo este proceso. Claro. Después también nosotros tenemos la posibilidad, vuelvo a repetir que eso también es mucho más fácil cuando trabajamos con este tipo de entrenadores, que ellos nos brindan la posibilidad de que si nosotros queremos abordar algún tema o que ellos propongan que se aborde algún tema, que nos brinden el espacio y el tiempo, y eso obviamente facilita un montón de cuestiones. Después obviamente hacemos abordajes individuales, no como tanto como nos gustaría, porque obviamente por una cuestión de tiempo, imagínate que yo tengo más de 100 chicos a cargo, entonces si haría un seguimiento individual, generaría una complicación de horaria bastante complicada, pero sí tratamos de organizar y por lo menos saber tener algún seguimiento a través de ciertos test en los cuales, o algunas cuestiones más gráficas en las cuales nosotros podamos observar, ¿sí?, ciertas cuestiones como más urgentes y separarlo de lo importante. Entonces, en ese sentido, tratamos de organizarlo de esa manera. Claro, sí, eso es lo que estás diciendo es súper importante porque a mí también me ha tocado a veces que dicen, bueno, pues el psicólogo es un equipo de grupo, pues se encarga de hacer dinámicas, 10 minutos y listo. Y es como, bueno, no, o sea, y también a veces los chicos como que dicen, no sé si puedo acercarme, hablar contigo, tener algo individual, ¿no? Entonces sí es como, o sea, sí, trabajamos con el grupo, también por lo que tú dices, ¿no? Son demasiados chicos, es un solo psicólogo, a lo mejor no puedes darle un seguimiento como nos gustaría a cada uno, pero tampoco se descuida esa parte, ¿no? O sea, me parece súper bueno que lo hayas dicho porque sí es algo que también existe ahí la duda. ¿Qué es lo que tú trabajas, especialmente aquí que son adolescentes y jóvenes? ¿Qué son lo que más trabajas? ¿Qué bases trabajas dentro de la psicología? Bien, a ver, mi enfoque es más orientado desde la terapia cognitiva conductual y trabajo más que nada sobre la psicoeducación de las distintas variables psicológicas. A ver, tratamos de, por ejemplo, se me vino a la cabeza ahora, ya porque es como que a mí me cuesta mucho pensar mi función sin actuar desde la interdisciplina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando vos me preguntabas esto, cómo trabajamos ejercicios de concentración, ¿sí?, junto al profesor de educación física, ¿sí?, junto al entrenador en brindar dependiendo cuáles son los ejercicios o los trabajos que ellos habían pensado, ¿sí?, cómo agregarles
algunas cuestiones que desde nuestro lugar sabemos que puede ayudar a esto. Y entonces, obviamente que cuando yo hablo sobre la psicología deportiva, digo que es impensable, ¿sí? Si no se trabaja en interdisciplina. Pero después, por ahí cuando trabajo en ese momento, tengo a cargo los chicos, trabajo, por ejemplo, mucho en la tolerancia a la frustración, que me parece una de las variables más importantes, que obviamente está muy unida a lo que tiene que ver con el autoestima, ¿sí? La autoconfianza. Trato de generar la psicoeducación desde ese lugar, porque a veces son muchas palabras que actualmente, sí, y cada vez más, se ve que hay un cierto conocimiento. ¿Sí? Es como que, no, vengo con vos porque estoy falto de confianza. Ahora bien, lo que nosotros desde nuestro lugar tenemos que hacer es tratar de pensar ejercicios bien concretos. Porque obviamente que se podría derivar para trabajar en que digamos que tengan la posibilidad de iniciar un proceso psicoterapéutico a nivel individual, fuera de lo que tiene que ver con el deporte, para ver el tema del origen, de dónde salen estas cuestiones, pero entendemos que a veces el deporte tiene diferentes tiempos. Y particularmente, o en general, en la institución, junto con mi colega César Palmieri, nos gusta trabajar en ejercicios concretos en los cuales el deportista diga, bueno, a ver, yo charlo con mi mamá y me dice, vos te falta confianza. Charlo con mi papá, el almacenero, créetela más. El canchero, todo el mundo te dice que falta confianza. Sí, bueno, ya me falta confianza, pero ¿qué hago con esa falta de confianza? Bueno, entonces tratamos de trabajar ciertos ejercicios en los cuales ellos puedan ver, puedan observar, desde un cierto criterio de realidad, ¿sí? Porque por ahí yo les digo, si le preguntáramos a las abuelas de la mayoría de los que están acá, deben decir que ustedes son los mejores del mundo, mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Ahora, tenemos que trabajar sobre cierto criterio, ¿sí? Entender que hay ciertos procesos, que hay ciertos objetivos, ciertas metas que tenemos que ir cumpliendo de a poco, ¿sí? Que estando en una 9ª división no tenemos que pretender que en 3 meses nos llame el primer equipo, ¿sí? Porque estaríamos cerrando claramente el proceso, porque la tolerancia a la frustración, sería mucho más alta, porque las metas o las expectativas son demasiado altas. Entonces, no quiere decir que no pueda pasar, ¿sí? Porque no soy quien yo para decir si este chico no va a ser más que Messi o Cristiano Ronaldo. Ahora bien, para llegar a eso, vamos a ir atravesando distintas etapas. Y justamente, y no por nada, cuando se llaman divisiones formativas, no hace referencia solamente a la formación futbolística, a la formación táctica, a la formación técnica, ¿sí? Sino a la formación mental. Y eso es un proceso que nosotros tenemos que acompañar, ¿sí? De una manera muy detallada, porque puede ser que los chicos tengan esta condición futbolística para triunfar, pero necesitan de nuestro apoyo, ¿sí? Digo de nuestro apoyo porque no es que nosotros vamos a ser los magos que le vamos a solucionar la vida, ¿sí? Podemos aportar como puede aportar el entrenador en los distintos aspectos. Entonces, tratamos de, a través de ejercicios concretos en los cuales se trabajen, más allá de la unión grupal, de la cohesión de equipo, de las metas en conjunto, que ellos sientan que tengan herramientas para poder llevar a cabo y para poder afrontar estas ciertas variables sin la necesidad de un trabajo psicoterapéutico, que obviamente no digo que no sea necesario, ¿sí? Pero hay veces que trabajar a nivel individual, detalladamente, por la cantidad de chicos, obviamente sería imposible. Sí, de hecho, he derivado, ¿sí? en determinadas cuestiones en las cuales veía que la cuestión de la confianza o lo que he planteado como autoestima venía un poquito más allá de lo que tenía que ver con el deporte, y obviamente ahí se deriva una psicóloga clínica o psicólogo clínico para que aborde el tema en profundidad y trabajamos en conjunto. Claro, que es lo que decías del trabajo multidisciplinar, ¿no? O sea, como que siempre también estar y tener esta red de comunicación para que no se nos pierda nada en el proceso. Yo tengo, ahora que dices lo de que haces dinámicas más concretas, tengo algo que también suele preguntarme tanto entrenadores o personas que no conocen, es cómo es que tú trabajas, ¿no? Porque me dicen, bueno, a lo mejor un entrenador hace su macrociclo y dice, este mes vamos a trabajar técnica de manejo de balón.
y el siguiente mes voy a trabajar la defensa, ¿no? O sea, ¿tú cómo es que manejas esta parte de las variables psicológicas, en este caso, por ejemplo, tolerancia a la frustración, la comunicación, la atención? O sea, lo divides como por módulos, lo vas trabajando, digo, yo sé que puede cambiar, ¿no? En el momento, pero, o sea, sí como que lo planeas por cierto tiempo, voy a trabajar esto y luego cambio esto para ir sumando, ¿o cómo es que lo haces? Bien, obviamente que nosotros tenemos una cierta planificación en la cual tratamos de, calculando más o menos la cantidad de encuentros en el año que tenemos con ellos, ir trabajando los aspectos más importantes y encontrando por ahí los momentos. Hemos ido modificando, porque desde el 2014 que estamos en el club, hemos ido modificando ciertas cuestiones porque veíamos que en determinados momentos, en determinados meses, ¿sí? Si bien obviamente dependía de la categoría específicamente del grupo, que cada grupo es diferente, pero que había ciertos temas que en determinada altura del año se empezaban a ver. Entonces fuimos generando y modificando un poquito en la planificación de estos temas. Pero es cierto también que a los grupos, como te decía anteriormente, ser muy diferentes, a veces es como que ante la planificación inicial vamos haciendo ciertos retoques. Pero, por ejemplo, a mitad de año, ¿sí? Que es donde normalmente se empieza a ver como un cierto decaimiento de la motivación del jugador, empieza a salir en los chicos de pensión, en los chicos que viven de afuera, como una etapa clave en donde empiezan a extrañar un poco más de lo normal, en donde como que los que habían hecho su adaptación un poco más firme empiezan a decaer. Eh, los jugadores que por ahí no venían jugando, no tenían la posibilidad de tener mayor ritmo competitivo, empiezan como a querer volverse. Entonces ahí se trabaja por ahí sobre ciertos puntitos de lo que tiene que ver con el proceso. En realidad, como la motivación tiene más que nada la parte de la intensidad y la parte de la dirección, esta cuestión, ¿sí? ¿Cómo estoy direccionando las ganas? Porque no quiere decir que haya falta de ganas o falta de impulsos, sino a veces la dirección de cómo la están orientando, muy sobre todo relacionado con las expectativas, tratamos de hacer ahí algunos trabajitos. La altura de septiembre, octubre, más que nada principios de octubre, trabajar la desafectación, ¿sí? Porque nos parece el periodo más, lo vimos en el cual empieza a haber como cierta cuestión en cada deportista y a la vez no estamos como tan próximos para decir, bueno, no, yo ya sé que estoy salvado o yo ya sé que me van a dejar y uno, no, yo ya sé que a mí me van a limpiar, como dicen ellos. ¿Sí? Entonces, tratamos de trabajar ciertos temas como para cuando llegue el momento, ¿sí? Ellos sientan que tengan tantas herramientas, sino por el afán o por ya tener su cabeza focalizada en que no van a continuar en el club, no sean permeables de poder trabajar para que tengan la posibilidad en otro club. ¿Sí? O si no van a continuar en este camino, que tengan las posibilidades, como decíamos anteriormente, de que digamos, puedan reencauzar su vida en las cuestiones digamos, laborales, dependiendo de la edad, o en lo que tenga que ver con su formación escolar. Pero bueno, tratamos de enfocar, sí, sobre distintos temas. La atención, y esto como te decía, relacionado con el entrenamiento con los profes, la tolerancia a la frustración, y el tema de, por ejemplo, la cantidad de encuentros, sí, tratamos de ser lo más flexible posible, porque como te digo, hay grupos en los cuales uno ve que la tolerancia a la frustración es un cero así, enorme, y hay grupos que por ahí la tensión, entonces como que bueno, en uno estiro esto y en el otro por ahí, si bien obviamente siempre hay que trabajar estos aspectos, porque por más que tengan siempre se puede mejorar, tratamos de hacer hincapié en otros que por ahí vemos que ellos no puedan necesitar más. Claro. Oye, ¿y hay algo, o sea, te ha tocado también trabajar el tema de, sobre todo con adolescentes, ya cuando están ahí terminando las canteras para pasar al primer equipo y que empiecen a dejar el deporte o porque ya les interesó más el estudio o la novia o el novio o otras cosas, ¿no? O sea, como el mantenimiento de los jugadores en el club?
Sí, a ver, particularmente me ha pasado más que por una cuestión de noviazgo, sí por el hecho de lo que tiene que ver con la escuela. Que a ellos les interesaba continuar el estudio y que veían que eh, futbolísticamente por ahí ellos consideraban que su desempeño estaba por debajo de los de otros y que querían continuar, por ejemplo, más abocado a lo que tenga que ver con mis edades, que es lo que trabajo los más chicos, que querían continuar en su escuela y no tenerse que cambiar a la noche, en la cual las escuelas acá a priori son como, entre comillas, más fáciles o de cargas menores, ¿sí? Entonces sí me pasó esto, en lo cual me pareció una decisión, me ha pasado con 2 o 3 chicos en las cuales la tenía muy elaborada, no era que ni siquiera era como que me estaba, entre comillas, pidiendo permiso. Al contrario, me estaba diciendo, bueno, a ver, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo expreso a mi familia? ¿O cómo lo expreso? En ese sentido, más allá que a nosotros el club nos contrata para que podamos ayudar a los jugadores a llegar a la primera división, también tenemos el respaldo de esto y entender y trabajar con entrenadores y dirigentes de que si nosotros podemos trabajarlo pero, lo más posible, pero si el chico tiene la decisión de continuar en la escuela o con su novia o con lo que sea, y es una decisión tomada, tenemos que respetarlo y desde mi lugar, como psicólogo, saben que voy a hacer lo posible para velar por lo que él quiere. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la verdad, desde el club nosotros estamos muy agradecidos porque tenemos la libertad, no tenemos que estar justificando, no nos están preguntando, entendieron cuál es el secreto profesional, si nosotros contamos los informes que se presentan, hasta dónde se puede dar información y hasta dónde no. Entonces, en ese sentido, como te decía, es mucho más fácil hacerlo cuando desde el club tenemos ese apoyo. Claro, eso también que dices es importante, ¿no? Porque hay veces que también en categorías inferiores, como que o sea, la directiva o los padres o todo, como que quieren saber todo lo que pasa dentro del psicólogo y que aparte, digo, todo psicólogo tenemos nuestro código ético y tenemos este tema de confidencialidad, ¿no? Entonces es como también respeta un poco el espacio y hasta donde yo pueda te digo, ¿no? Entonces qué bien o sea, bueno, que a ti se te respeta. Y hablando ya de este tema también, ¿cómo es que tú manejas el trabajo multidisciplinar? Porque ya nos has contado un poco del rol con los deportistas, ahora es como que también haces este trabajo multidisciplinar. Bien, en ese sentido, la verdad que la vorágine del día a día a veces complica tener un trabajo bien mancomunado con el resto de los profesionales. Pero se han hecho un montón de intervenciones. Nos ha pasado por ahí, yo cuento esto que a mí me ha marcado mucho, que puede parecer una cuestión muy simple, pero que en el club se habían cambiado ciertos hábitos de alimentación y la nutricionista había generado en la pensión que se logren, por ejemplo, comer ciertas legumbres y ciertas ensaladas, ciertas verduras. Y bueno, cuando se genera esta cuestión de brindar, que los chicos era como un autoservicio en los cuales se tenían que ellos servir, y ahí tenían los condimentos, veíamos que se tiraba la mitad de la comida. Entonces, indagando un poquito, era que decía, no, lo que pasa es que esto es incomible, tiene... Indagando un poco, nosotros detectamos que cómo condimentaban con la cantidad de aceite, vinagre, sal, ponían o por exceso o no le ponían, siendo una cosa totalmente simple, ¿sí? Pero que cómo iba a afectar a su alimentación, porque claro, no tenían idea de cómo se hacía. Entonces, bueno, generamos con la nutricionista una charla en donde ella podía explicar cuánta cantidad condimentar cada cuestión. Y en esas cosas son en la cuestión diaria, la cual uno tiene que estar, ¿sí? Como para obtener esta información. Entonces, tratamos de, si bien la nutricionista obviamente genera charlas de psicoeducación y explica y hace un seguimiento, a veces estos pormenores que nosotros estando ahí en la presencia con ellos y observando y consultando, es como que, bueno, se detectan estas cosas en las cuales obviamente uno tiene que poder responder ante estas demandas. Eso por un lado por ahí con la cuestión de la nutrición particularmente. Después, por ejemplo, con los médicos, kinesiólogos,
o fisiatras por ahí que se lo pueden conocer en otras partes del mundo, nosotros lo que tratamos de hacer es un seguimiento ante cierta lesión, ¿sí? El kinesiólogo, el fisiatra, por ahí, a diferencia del médico, como tiene un trabajo más prolongado, más continuado en el tiempo, el médico solamente lo ve, lo revisa un rato para ver cómo está, obtiene mucha información él. Entonces, nosotros lo que tratamos de trabajar con el deportista es la adherencia, la adhesión al tratamiento, que responda, ¿sí?, lo que el médico, o sea, su fisiatra o su kinesiólogo le pide. ¿Por qué? Porque hay algunos que con el afán de recuperarse lo antes posible para poder volver, terminan empeorando su tratamiento. Y a veces con el kinesiólogo ahí le dicen una cosa y nosotros después vemos que en el trabajo la intensidad o las cargas son mayores. Solamente con el afán de, bueno, si hago más cargas, si levanto más peso, puedo volver antes, ¿sí? O lo contrario, por ciertos miedos, por ciertos temores a ciertos movimientos y volverse a lesionar, es como que retrasan su tratamiento. Entonces, ahí tratamos de trabajar en conjunto para que cuando ellos detecten alguna cuestión, ¿sí?, que no coincide un poco con lo que plantean, poder tratar de brindarles herramientas o escucharlos, a ver en qué podemos ayudarlos. Con respecto a los médicos, bueno, un poco también eso. Nosotros por ahí tenemos cierta información del origen, de lo que es la alimentación, que vemos si puede haber una cuestión digamos, de lesiones por más que nada situaciones familiares, económicas o cognitivas que ellos les pueda hacer que aumente la probabilidad de lesión, como para trabajar en conjunto en ese aspecto. Y bueno, a ver, ¿con quiénes más? Tratamos de, por ejemplo, con la gente de la pensión, los cuales están encargados de convivir, ¿sí?, con ellos, tratar de brindar las herramientas y ver que están las 24 horas con ellos, a diferencia nuestra, tratar de, bueno, ver estrategias en conjunto para los pormenores del día a día, ¿sí?, se solucionen de la manera más óptima. Claro. ¿Cuánto es el tiempo que tú estás, ahora que dices esto de, bueno, que hay unos chicos en la pensión o en la casa, que también se le conocen en otros lados? ¿Cuál es tú como psicólogo en estas categorías inferiores, el tiempo que estás? ¿Estás en todos los entrenamientos? ¿Tienes cierto horario? ¿También estás en todos los partidos? ¿Cómo es que es la presencia del psicólogo a nivel cancha? Bien, particularmente, bueno, en general, tanto mi rol como el de mi otro colega, estamos 3 días a la semana, los cuales tratamos de destinar los entrenamientos del lunes y de los viernes, y a la mañana en la casa del jugador o en la pensión, una mañana, porque, digamos, los chicos con los que yo tengo a cargo entrenan por la tarde. Entonces voy a contraturno, digamos, ahí a la pensión del club, en los cuales contamos con la ayuda de una trabajadora social que nos facilita un montón de cuestiones y volvemos a esto, el trabajo interdisciplinar. Buscamos en conjunto, por ahí desde su área y desde la mía, en buscar actividades, en tratar de que ellos en la pensión se encuentren de la mejor manera posible, los chicos que por fuera de las mismas que viven con su familia también, tener este seguimiento de la trabajadora nos facilitan un montón de aspectos a nosotros y nos ayudan a pensar en trabajos en común. Así que nosotros por semana, digamos, del entrenamiento, presenciamos el entrenamiento el lunes y los viernes, y a la mañana, digamos, un día en la pensión. Y a los partidos, sí, tratamos de ir a los partidos de local. Ellos juegan por AFA, que sería enfrentándose a rivales como Boca, River, Independiente, Racing, como para nombrar algunos. Y los domingos ellos se enfrentan a los clubes de la liga local. Lo cual tratamos por ahí de presenciar un partido por fin de semana, un partido cada 15 días, para trabajar ciertos aspectos los cuales ellos a veces plantean como una necesidad, ¿sí?, en estas variables psicológicas que venimos nombrando, y obviamente que la observación
es una cuestión clave desde de nuestra función como para poder mancomunar y como para poder planificar y ver cómo va evaluándose y desarrollándose ese trabajo. Claro, sí, ¿no? Que al final la observación es una herramienta muy básica para nosotros porque también nos pueden decir una cosa y cuando están en acción vemos que es otro contrario, ¿no? Entonces, sí, bueno, o sea, está bien. Creo que también es esta parte de tener ciertos espacios, ¿no? Y tanto en momento de competencia como momento de entrenamiento, como también en momento fuera de que nos enriquezca toda esta parte. Pues de todo, o sea, de todo lo que nos has estado contando y que también sabemos bueno, cada puesto de staff es importante, ¿cómo es que tú nos podrías decir de la importancia del psicólogo deportivo en estas categorías inferiores? Bien, a ver, yo creo que tiene una importancia clave, eh, pero es un pilar más. Yo soy bastante crítico por ahí cuando se deriva todo a lo psicológico. El fútbol es todo cabeza. A ver, creo que si bien la cuestión cognitiva es muy importante, nosotros somos un pilar más en esta formación. ¿Considero clave nuestra función? Sí, porque, a ver, se me plantean un montón de cuestiones, cómo tratamos de generar que los jugadores de primera división vengan, que alienten a los chicos a la lectura futbolística, que alienten en sus consejos de cómo fueron desarrollando su carrera, que tengan guías que lo orienten por buen camino, cómo nosotros podemos trabajar en un montón de situaciones clave de los partidos. Pero sí, creo que somos un elemento más, ¿sí? Inmersos en todo un contexto. Me pasó específicamente con un jugador, recuerdo que como que no, el entrenador insistía en que no estaba motivado el jugador. No estaba motivado. Y a ver, después de tener una entrevista, hablé con el médico y trabajamos con la nutricionista y el jugador presentaba anemia. ¿Sí? Tenía un cuadro de anemia. Entonces, obviamente que a lo mejor, ¿sí? Por más ganas que hubiese tenido, su cuerpo no le dejaba demostrar. Entonces, nosotros podemos trabajar con 1000 estrategias de motivación, con cualquiera que se te ocurra. Pero si no tenía la nafta para trabajarlo, ¿sí? O si hubiese tenido una lesión, ¿sí? O si hubiese sido una cuestión técnica, la cual no podía comprender o tomar cuál era la mejor toma de decisión para ese momento de lo futbolístico, ¿sí? Por más motivación que tenga, concentración o lo que sea, ¿sí? No se puede lograr. Entonces, yo creo que es tan importante la psicología como el resto de los actores. Por eso me parece que a veces se nos asigna un rol del mago sin magia, ¿sí? O que con una varita charlale vos y decile algo. Bueno, a ver, no. Creo que obviamente somos importantes, importantísimos, que me parece como que no se podría pensar un club sin un psicólogo deportivo. Ahora bien, no podemos contratar 11 psicólogos deportivos y no tener un entrenador, no tener un nutricionista, no tener un médico, y no tener un fisiatra, no tener una trabajadora social. Entonces, me parece que tampoco somos los que ganamos la copa, ¿sí? Nosotros no somos los que vamos a sacar campeón, lo que vamos a hacer que el chico llegue a primera división. Vamos a aportar un granito de arena, ¿sí? Más. Clave, importante, sí, pero los protagonistas nunca van a dejar de ser los deportistas. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces podemos confundir nuestra función y enamorarnos o endiosarnos con nuestro propio discurso, y en realidad somos una pata más. Clave, vuelvo a repetir, insisto con esto, pero una pata más o un actor más en todo este sistema que engloba a miles de profesiones y a miles de personajes activos, como incluso un representante, la prensa y un montón de cuestiones que podemos nombrar, que existen, que son parte del sistema, que son partes del juego, y que nosotros lo único que podemos hacer es acompañar al deportista, acompañar al entrenador y al dirigente, árbitros, familias,
para que tengan la mayor cantidad de herramientas, para estar ahí, como un actor, ¿sí? Un secundario que por momentos puede llegar a tomar algún protagonismo, pero muy poco. Por lo menos esa es mi visión, y no quiere decir que sea la verdad absoluta. No, sí, sí, yo comparto contigo el tema de que, a ver, o sea, como también te lo dije en el momento, todos son importantes, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor algo se le da menos importancia o dice, no, pues es que este entrenador o el fisio o lo que sea tiene conocimientos de algo de psicología, pues entonces ya sustituimos, ¿no? Como esta parte. Entonces sí, yo creo que también es súper importante lo que dices, que, o sea, todos somos un sistema, todos somos uno mismo y tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Pero también la parte de que tú decías, a lo mejor a veces nos llaman como un mago, una varita mágica y decir, ya, dales un speech motivacional y vamos a cambiar, vamos a ganar la final, ¿no? Pero sí que también, desde mi punto de vista, que también creo que tú lo has dicho, empezar con un psicólogo deportivo en categorías más pequeñas, desde la cantera, ayuda mucho al ingresar, o sea, bueno, al ser más aceptado esta profesión dentro del deporte, ¿no? O sea, como que ya también los deportistas lo ven como algo normal, algo que es una suma, un granito más, y no solamente es como alguien que de repente llegó cuando son ya primera división y bueno, porque claro, necesitamos de lo mejor, ¿no? O sea, es como, pues, o sea, es algo que forma parte del deporte, ¿no? Claramente, claramente. Y por ahí siempre en los distintos cursos me van preguntando a partir de qué edad trabajar con un psicólogo deportivo. Yo digo a partir de la misma edad que se trabaja con un entrenador, que digamos esos chicos o chicas trabajan con un entrenador. Obviamente que con un chico o con una chica de 6 años no vas a hacer el mismo trabajo que vas a hacer con un futbolista profesional. Lógico, por una cuestión cognitiva. Como así el entrenador tampoco va a hacer el mismo trabajo, o por lo menos se supone. Entonces, la presencia me parece que obviamente va facilitando un poco para quitar todavía este miedo absurdo que en algunas personas puede todavía quedar dando vuelta de que, uy, el psicólogo no porque no estoy loco. ¿Sí? O no, yo no necesito psicólogo porque eso muestra que soy débil. Entonces, todas estas cuestiones por ahí que siguen dando vueltas en la cabeza y a veces ponemos otro nombre y traemos a otro profesional que no diga la palabra psicólogo y le ponemos estos nombres de motivador, de no sé qué, y cuando uno empieza a ver la formación no hay como un sustento, un argumento científico que los avale, pero queda más lindo de nombre. Entonces, es como que, bueno, no es un psicólogo porque entonces estamos locos, es un motivador de que nos promete que vamos a ganar no sé qué. Entonces, me parece que mientras se pueda insertar nuestra figura desde las divisiones más tempranas, desde edades más tempranas, ¿sí? va a existir la posibilidad de que los chicos puedan ir contando con ciertos, chicos o chicas obviamente, yo hablo siempre de masculino porque es normalmente en el área que me desempeño, no por una cuestión diferente, pero entonces se va a poder ir trabajando mayor con los entrenadores, el entrenador todo lo que tiene para transmitir va a encontrar por ahí o va a sentir que tiene más herramientas para lograr transmitirlo y tratar de generar, digamos, un buen clima de trabajo para todos y que el ambiente, ¿sí? Como decía anteriormente, sea lo más óptimo posible. Tampoco es que, vuelvo a repetir, no somos un dios, no es que porque haya psicólogos va a funcionar todo y vamos a crear un montón de jugadores estrellas. Sí, no, claro, claro, pero sí es la integración de todo el equipo multidisciplinar, o sea, fomentar el equipo Exactamente. multidisciplinar. De todo lo que hemos estado hablando, ¿hay algo que quieras agregar de esto del rol del psicólogo en categorías inferiores? ¿Algo que se nos haya quedado por ahí pendiente, perdido? No, por ahí, a ver, me parece que como para dejar un mensaje a quienes nos escuchan, si todavía tienen ciertos tabúes o ciertos rechazos por ahí a nuestro trabajo, es fundamental que se consulte con psicólogos deportivos especializados, porque es muy diferente el rol del psicólogo clínico al psicólogo deportivo. Por ende, yo hoy tengo la ropa del club, ¿sí? Más allá
de que soy hincha de la institución donde trabajo no es porque quede lindo, sino porque es mi herramienta de trabajo. Yo soy un entrenador más, ¿sí? Entonces, el encuadre que llamamos nosotros en psicología, ¿sí? En la manera de trabajar, no es la del psicólogo atrás de una mesa, sentado, mirando serio, o en un diván o en un sillón en el cual observamos ciertas conductas. No, entonces, obviamente que si uno contrata un psicólogo clínico, que él digamos, quede metido en ese encuadre, y por ahí puede llegar a despertar ciertas cuestiones. Pero que la mejor manera de sacarse si ese miedo o esa falta de información es consultando, ¿sí? Tratando de averiguar, de buscar en su localidad, con ciertos psicólogos especialistas en la temática, ¿sí? Que trabajen desde este encuadre en el cual van, digamos, en mi experiencia por ahí me ha pasado que ciertos lugares donde he ido a trabajar, entrenadores que me decían totalmente incrédulos, me parece que tu función acá es como la del matafuego, me acuerdo de esta frase, es como la del matafuego. Te lo obligan a ponerlo, pero nunca se usa, a por ahí después terminar agradeciéndome por algunas herramientas que se han ido brindando. Entonces, me parece que más allá de la falta de información, la mejor manera es interesándose, escuchando y sacándose las dudas de cuál es por ahí nuestra función y para qué servimos, entre comillas, qué podemos aportar nosotros en un club. Y espero que obviamente esta charla con vos haya brindado que sea un mínimo de información y algo les pueda dejar. Sí, seguro, seguro que sí. ¿Y cómo es que te pueden, o sea, para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando, de todos modos yo voy a poner tus redes y tus datos, pero ¿cómo es que te pueden contactar en caso de que les interesaría asistir contigo o sacar alguna duda? Bueno, ahí a través de la red social Instagram o por Facebook, Instagram es psicólogo.galateoaugusto, sí, mi apellido y mi nombre, y en Facebook mi nombre Augusto Galateo, me contactan por ahí, no hay ningún problema. Me gusta mucho interactuar con la gente, me gusta mucho por ahí, hay muchos chicos los cuales se están por recibir y tienen que hacer determinadas entrevistas y me gusta porque trabajar con las distintas áreas, yo les digo, me agradecen como que yo les esté haciendo un favor y en realidad el favor me lo hacen ellos porque me actualizan en un montón de cuestiones y yo voy aprendiendo desde distintos roles, como el día de mañana a los deportistas, a los entrenadores, a los padres, las distintas influencias de otras ramas, de otros actores, ¿sí? Me va a brindar más información a mí para como poder generar un trabajo o brindar herramientas o trabajar en conjunto que sea de forma más óptima. Entonces, me gusta mucho el intercambio y sobre todo aprendo. Así que no hay ningún problema que me contacten. Sí, no, que aparte es importante y siempre vamos aprendiendo, ¿no? También estamos trabajando con el cerebro, que es algo que siempre tenemos que estar aprendiendo y también eso, nuevas generaciones que a veces no nos damos cuenta, te hacen una pregunta y dices, ah, mira, esto nunca me lo había cuestionado y empiezas a darle vuelta, ¿no? Tal Entonces, cual. creo que esos espacios también son buenos para eso, ¿no? Para romper mitos, para que la gente conozca todavía más de lo que hacemos. Entonces, bueno, a mí me queda por agradecerte por estar aquí con nosotros, también a los que nos están viendo y nos están escuchando por otro episodio más. Un gusto haberte tenido por aquí. Esperemos que si te gustó en algún otro momento quieras hacer otra colaboración, eres más que bienvenido. Perfecto, bueno, yo agradecerte primero a vos, obviamente, por contactarme. Desde allá, desde España, entendiendo la diferencia horaria y la posibilidad de flexibilidad que me diste. Bueno, agradecer obviamente a todos los que nos están escuchando, viendo y quienes lo van a hacer. Espero que no los haya aburrido tanto, porque a veces mi pasión por esto hace que termine siendo muy verborrágico por momentos. Así que, bueno, agradecerles y obviamente invitarlos a que cualquier duda que tengan o lo que sea, me escriban, así continuamos aprendiendo en este lindo camino que es la psicología del deporte. Perfecto, pues muchas gracias, Augusto. Te mando un abrazote hasta allá y bueno, muchas gracias nuevamente por este episodio. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Chau, chau.